Hola, muy buenas noches, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 8, el cual está compuesto por Ángela Guzmán, Celín Fuentes, Ilka Rivera, Ernesto Reyes, Ingrid Pérez, Jamie Carvajal y su servidora Ana Mendoza. Estamos muy complacidos y emocionados por compartir con ustedes este tema, el cual es cultura y religión. Bueno, nosotros sabemos que cultura es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres que caracterizan a una población determinada y que es transmitida a las siguientes generaciones. Dicho de otra manera, la cultura es el resultado de la acumulación de experiencias y de la adaptación a diferentes circunstancias que tuvo una población durante un largo periodo. Por otro lado, la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. La gran mayoría de religiones creen que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o ser superior. Se dice que a lo largo de la historia, las religiones le brindaron al hombre respuestas acerca de cuestiones tales como la creación del mundo, el sentido de la existencia, la vida después de la muerte y el origen del sufrimiento. En fin, mis compañeros profundizarán más sobre el tema. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ángela y yo les voy a explicar un poquito qué es la cultura. Bueno, cultura se refiere al conjunto de bienes y materiales espirituales de un grupo, que es transmitido de generación en generación con el fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, las cuales incluyen lengua, proceso, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones y conocimientos. Todo esto nos quiere hacer énfasis a lo que se viene de generación en generación, ¿verdad? La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. O sea, esto nos quiere decir que la cultura viene siendo para vivir en armonía con todas las personas que nos rodean. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún tipo social carente de cultura o inculto, como se dice popularmente. Lo que sí existe son las diferentes culturas y dentro de estas diferentes, más adelante se las van a hacer énfasis más a fondo. Aunque con respecto a la cultura dominante, el término cultura también emplea en el sentido restringido. Bien, se refería a los valores y hábitos que rigen a un grupo específico o bien se refieren a los ámbitos específicos para ser especializados durante el conocimiento o actividad. Ambos casos, la palabra cultura siempre está acompañada de un adjetivo calificativo, las cuales vienen siendo cultura política, que en nuestro país es un país culturalmente político, ¿verdad? Cultura organizacional y cultura física. El origen del término cultura es el concepto que ha variado a lo largo de la historia en su origen etimológico. La palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar. Bueno, compañeros, a mi nombre es Seguín Fuentes y a mí me toca hablar la comida como elemento cultural. La comida como forma, la comida forma parte de las tradiciones y los rituales de las creencias, de la manera colectiva y de la manera cotidiana de un pueblo. A su vez, forma parte del individuo de una manera única y muy personal, al ser conducto de sensaciones que remiten a emociones, a recuerdos y a vivencias propias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la comida, como un elemento que forma parte de la creencia popular, la creencia de una sociedad, así como
los judíos que no comen cerdo, porque en la Biblia lo dice, que es un animal impuro, así como nuestras tribus indígenas que sienten un vínculo muy apegado hacia el maíz como un elemento de vida, algo que les da la fuerza, les da ese alimento. Así es como la comida nos forma parte de esas tradiciones. Y un ejemplo de esas tradiciones podríamos decir los tamales que comemos en diciembre, también toda nuestra gastronomía a base de maíz, que viene desde las raíces mayas. Podemos hablar también del Popol Vuh en esas raíces mayas, que todo va en torno a la creación humana a la par del maíz. Un elemento primordial en ese tipo de culturas. Sí. Ok, yo les voy a hablar sobre las culturas principales. Entre ellas tenemos la cultura egipcia, la cultura inca, la cultura griega, la cultura occidental y la cultura oriental. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, compañera, por favor? Ok, primero les hablaré un poco sobre lo que fue la cultura egipcia. Esta cultura se desarrolló en el valle formado por el río Nilo, situado al extremo de África. Este río Nilo es un territorio que recorre del sur al norte, por lo tanto esta cultura ha sido próspera en agricultura, ganadería y navegación. Los primeros habitantes del actual territorio egipcio eran nómadas y se movían por todo a través del valle del río Nilo. Es importante mencionar que la cultura egipcia fue la cuna de las escrituras. Y les hablaré un poco sobre su arte, que se manifestaba el poder de los monarcas. En este se manifestaba el poder de los monarcas. Por eso su contenido era mítico y sus formas eran monumentales. En su pintura no se utilizaba la perspectiva y los colores eran planos. Además, los personajes aparecían de perfil, así como podemos ver en la imagen. Su religión era politeísta, o sea que adoraba a muchos dioses, y sus principales dioses eran el dios Ra, el dios del sol, y Osiris, el dios de los muertos. Y también los egipcios creían en una vida después de la muerte. Sobre la música del antiguo Egipto, solo se sabe que se utilizaban arpas y flautas, pero en la actualidad el género mamba es uno de los más populares en el país. Además, en los últimos 40 años se ha utilizado la música popular para transmitir contenidos ideológicos como conflictos sociales y de clase. Ahora continuaré con lo que es la cultura inca. Los incas formaron el imperio más grande y poderoso de América del Sur desde el siglo XIII hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Dominaron diversas áreas geográficas y construyeron ciudades con edificios hechos de piedras, caminos y puentes que conectaban todo el imperio. La capital y región original de los incas se hallaba en Cusco, en Perú, pero con el tiempo este imperio, que era enorme, alcanzó territorios como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Ahora mencionaré algunas de las características de la cultura inca, que son: número 1, habitaron la región andina entre los siglos XII y XVI y organizaron un imperio liderado por un monarca sagrado llamado Zapa Inca. Tenían una sociedad estructurada en torno a la vida comunal a través de los aylus. Los aylus eran grupos de personas que reconocían un origen ancestral común. Número 3, diferenciaban a las personas según su estatus social y establecían privilegios de rango en relación a su origen y su ocupación. Era algo bastante fuerte de las clases sociales. Ellos desarrollaron una economía destacada por las técnicas de cultivo y la administración de las tierras agrícolas y el trabajo. Los incas le daban muchísima importancia a la arquitectura. Es por eso que hoy en día podemos ver como Machu Picchu la increíble arquitectura que tienen a pesar de la cantidad de años atrás. En la época de la expansión imperial, los ejércitos llevaban arquitectos e imponían una arquitectura oficial a los pueblos vencidos. El estilo incaico se caracterizó por la solidez y sobriedad.
Los edificios eran de piedras rectangulares o poligonales, perfectamente cortadas, pulidas y ensambladas, justo como podemos ver en la imagen. Ok, ahora les continuaré con la cultura griega en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, la cultura griega antigua era una cultura eminentemente marítima, que se desarrollaba más que todo mediante el mar y en los alrededores del mar, dado que su corazón, el corazón de la cultura griega es en el mar Mediterráneo, porque era bastante comercial y expansivo. Los griegos se organizaban políticos socialmente en las ciudades-estados o lo que como conocemos ahora como polis, que eran las ciudades más importantes. Entre ellas podemos mencionar Atenas, Esparta y Corinto. Ellos también tenían una religión politeísta que rendía culto a numerosas deidades mayores y menores, reunidas en lo que hoy es muy famoso como el Panteón Olímpico, que era liderado, como sabemos, por Zeus, el dios y padre de los cielos, junto a su hermano Poseidón, dios de los mares, y Hades, dios del inframundo. Sabemos que la mitología griega es muy famosa en la actualidad y bastante llamativa. En sus ciudades se practicó la esclavitud. Los esclavos solían ser cautivos vencidos durante la guerra o también ciudadanos que infringían las leyes y eran apresados. Ahora les continuaré con la cultura occidental. La cultura occidental tiene como cuna a la antigua egipcia, sumerio y grecorromana, y abarca las diversas culturas originarias de Europa, del norte de África, de los Balcanes y de ciertos territorios del Medio Oriente. Esto nos dice que la cultura occidental es bastante amplia, ya que agarra bastante cultura de diferentes lugares. La cultura occidental tiene ciertos rasgos definitorios entre sí, que tienen que ver con su herencia política y filosófica. Entre ellos podemos mencionar la separación entre el Estado y religión, el imperio de la ley, que se refiere al sumo respeto que le tienen a la ley, el Estado de Derecho, que es que apoya la construcción de una sociedad en que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley y deban responder hacia las mismas sanciones y gozar de los mismos derechos sin distinción, de la igualdad de ley. Y son partidarios de la política del consumo, que estamos hablando prácticamente del capitalismo. Ok, ahora en la siguiente diapositiva les hablaré sobre lo que es la cultura oriental. Esta cultura consiste en un conjunto de valores, costumbres y creencias religiosas que es representativo de los países más que todos asiáticos del lado oeste del Euroasia, que estamos hablando de Europa y de Asia. Debido a la vasta extensión del territorio y la diversidad de poblaciones, resulta una cultura heterogénea con diferentes orígenes y distintos procesos de formación. Entre las civilizaciones más influyentes podemos mencionar a China, a Corea, a Japón, a India y a Mongolia. Pero a pesar de que esta cultura es bastante amplia y bastante diversa, hay ciertas costumbres orientales que se destacan ante todas. Entre ellas tenemos la tradición de sacarse los zapatos al ingresar a un hogar, establecimiento o templo. Esta es una manera, es una creencia de decir que las impurezas o las malas energías se quedan en el exterior al entrar a un lugar. También tienen la costumbre de comer con palillos de bambú o de madera. Está el Festival de los Faroles que se celebra en China con la primera luna llena del año, con lo que nosotros conocemos como el famoso Año Nuevo Chino. También está el sumo como deporte nacional de Japón. También el Festival Deportivo y Religioso del Bote del Dragón, que prácticamente consiste en una tradición espiritual celebrada el quinto día del quinto mes del calendario chino. Este rinde culto al dragón y adoración a los antepasados. También tenemos el bindi o el punto rojo, que es pintado en la frente, en medio de los ojos, y es una costumbre religiosa de la India, que representa el chakra de la sabiduría espiritual. También la ceremonia del té verde en Japón, que es un ritual budista en el que un pequeño grupo de invitados se reúne en un lugar tranquilo y comparten sabidurías como la gratitud, la contemplación y la calma.
Y también es bastante destacable el arroz en todas sus variedades, que es como un alimento esencial de la cultura oriental. Y los sistemas de escritura orientales son muy diferentes a los estilos de las demás culturas. Por ejemplo, el alfabeto japonés y el chino emplean diferentes símbolos, aunque tienen en común que representan conceptos, no solo con una letra o un fonema. Y eso sería todo sobre las culturas. Y ahora les explicaré un poco sobre qué es la religión. La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales o interpretaciones acerca del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez con un mundo espiritual que los rodea. Entonces podríamos decir que la religión es como una manifestación de las creencias que tiene específicamente cierto grupo de personas que trata sobre explicar sobre lo que hay más allá de lo que se conoce a un nivel espiritual. Con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, y las principales religiones del mundo tenemos el hinduismo, el judaísmo, el budismo, confucianismo, taoísmo, cristianismo y el islam. Ahora los dejaré con mi compañera Ingrid, que ya les continuará hablando sobre las religiones. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ingrid Bonilla. Anteriormente la compañera estaba hablando sobre esta línea de tiempo que tenemos acá de las principales religiones del mundo. Primeramente tenemos el hinduismo, que se creó 2000 años antes de Cristo. Aproximadamente la mayor parte de las personas que creen en esta religión se localizan en la India. Después tenemos al judaísmo. Estos principalmente se encuentran localizados en el Medio Oriente y surgió después del hinduismo. Después seguimos con el budismo, que las personas creyentes de esta religión se encuentran en China. Tenemos al confucianismo, localizados también en el Medio Oriente. Después al taoísmo, que se localizan mayormente en China también. Tenemos el cristianismo, que es una de las religiones más conocidas y localizadas en el Oriente Medio, que fue ya después de Cristo. Después tenemos el Islam, que surgió después del cristianismo y se localiza en el Oriente Medio. Vamos a profundizar un poco más acerca de cada religión. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que es el confucianismo. El confucianismo no es una religión como el cristianismo o el islam, pues no se compone de dogmas, sino de pautas de comportamiento dirigidas a lograr el gobierno perfecto y la armonía social. Este movimiento religioso se enfoca en que haya un respeto según la jerarquía de cada rol, es decir, en la sociedad hay ciertos roles. Por ejemplo, el gobierno tiene un mandato mayor, por lo tanto tiene más responsabilidades. Por ejemplo, el hermano menor tiene que respetar al mayor, el padre se le ve como la cabeza principal de la familia y así sucesivamente. También en esta religión no se piensa solo en el beneficio propio, sino en conjunto. Después dice, la tradición se desarrolló en torno a las enseñanzas de Confucio. ¿Quién era Confucio? Confucio era alguien bastante influyente en la época en la que China sufría grandes conflictos y su propósito era gobernar para poder tener un mejor orden. Sin embargo, no lo logró, así que decidió enseñarle a las personas cómo poder vivir en armonía con los demás y poco a poco empezó a tener seguidores.
Confucio, que se consideraba a sí mismo como transmisor de los valores y la teología de los sabios antepasados. Bueno, después de la muerte de Confucio, algunos de sus seguidores se encargaron de impartir algunos textos, los cuales se basan en sus enseñanzas, visión de la vida y ciertos rituales. Confucio después pasó a ser un pensador bastante importante y sus pensamientos empezaron a tener más influencia. Y bueno, las creencias del confucianismo se basan en las ideas de su fundador y según Confucio, según los principios que practiquen los seguidores, así podrán alcanzar a ser alguien más superior. Después tenemos el taoísmo. A diferencia del confucianismo, en esta religión los creyentes no creen en mandatarios o gobiernos, ya que la misma religión se basa en que el ser humano fluya y no estar sometido a un gobierno. El taoísmo es una de las tradiciones filosóficas y religiosas más practicadas en China. Su traducción literal es enseñanza del camino y hace referencia a vivir armónicamente con el Tao, el camino. Los taoístas creen que para todo hay un balance, así como existe el mal, existe lo bueno, la luz y la oscuridad, siempre está lo opuesto de lo otro. El taoísmo es el comienzo de todo y su principal regla es seguir el destino. El taoísmo ejerció una gran influencia y el emperador Xuanzong lo decretó la religión del Estado, ordenando a las personas a tener las escrituras taoístas en su hogar. Y bueno, el taoísmo surgió debido a que el fundador no estaba de acuerdo en cómo los gobiernos causaban una miseria y dolor a las personas, además de mucha corrupción que había en ese entonces, ya que él era considerado como un gran filósofo. Después las personas lo empezaron a ver como un personaje con un pensamiento bastante libre, el cual después le empezaron a rendir homenaje por su manera de ver la vida. Sabemos que el ser humano se le hace como imposible dirigirse por un solo lado, nadie es 100% bueno o 100% malo. Lo interesante de esta religión es, como lo mencionaba anteriormente, el que cree en el taoísmo simplemente debe de fluir y que pase lo que tenga que suceder. Sin embargo, también lo fundamental en esta religión es que deben de haber ciertos valores como el respeto, tolerancia, evitar ser egoísta, etcétera. Siguiente diapositiva. Después tenemos el cristianismo. Bueno, el cristianismo es la religión con más seguidores en todo el mundo. La religión monoteísta creencia en un solo Dios y abrahámica. El cristianismo se basa en la vida, las experiencias y las enseñanzas de Jesucristo. Cabe mencionar que el cristianismo, Jesús no fue su fundador de la religión, pero claramente por ser una persona que dejó muchas enseñanzas, se convirtió en el pilar principal de esta religión, el cristianismo. Se considera a Jesús como el Hijo de Dios, el libro sagrado de los cristianos, que es la Santa Biblia. Esta religión surgió después del judaísmo. Tiempo después se hizo oficial como una religión con bastante influencia, reemplazando a otras religiones que ya existían en ese entonces, y después se extendió por toda Europa. El cristianismo hoy en día se divide en varias ramas, como por ejemplo los testigos de Jehová, católicos, evangélicos, entre otros que son los que más conocemos. Dentro de la religión hay ciertas reglas o principios, como por ejemplo los 10 mandamientos que ya conocemos. Creo que en algún punto de nuestro proceso educativo nos inculcan estos mandamientos para ser una persona de bien, y bueno, los creyentes deben de seguirlas, así como la realización de ciertas actividades en fechas específicas. Después tenemos el Islam. El Islam surgió después del cristianismo. Los seguidores del Islam son conocidos como musulmanes. Es una de las religiones más practicadas en el mundo y sus enseñanzas se expresan lúcidamente en el Corán, que es su texto sagrado. Así como en la religión cristiana tienen a Jesús como alguien fundamental debido a sus valores,
En esta religión tienen a Mahoma, quien fue un profeta que profetizaba la palabra de Dios. Los musulmanes creen que Dios, Alá, es la entidad singular, eterna, absoluta, sin forma, omnipresente y asexual. En la religión islámica no visualizan a Dios como en la religión cristiana, que cuando alguien se refiere a Dios, lo hace refiriéndose a alguien de género masculino. Que no, por ejemplo, cuando se refieren a Dios, dicen Él. Entonces, en la religión musulmana no lo visualizan de ninguna forma, ni hombre, ni mujer, ni ningún otro ser vivo que exista en la tierra. También tienen ciertos principios que siguen al pie de la letra, y al igual que la religión cristiana, también se divide en otras ramas pequeñas que rinden adoración al mismo Dios, pero pueden cambiar algunas costumbres. Y bueno, estas son las religiones más practicadas hoy en día, se podría decir, por la mayoría de las personas. También hay otras religiones que quizá puedan ser practicadas por algunas personas, como por ejemplo en algunas tribus o grupos indígenas que tienen sus propias costumbres y rituales. Como podemos dar un ejemplo, podría ser las tribus que existían antes, tenían sus propias creencias o tenían un dios para cada cosa, como del agua, el sol, la lluvia, etc. Y sin embargo, hoy en día también hay muchas personas que deciden no creer en nada o pertenecer a alguna religión, como las personas agnósticas que no creen en un dios. También están las personas ateas, y así como ellos hay otras personas que deciden no seguir a ninguna religión. Y bueno, esta ha sido mi participación. La siguiente compañera continuará con el tema. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jamie Carvajal y yo les voy a hablar acerca de lo que es la religión del hinduismo. Esta es una de las más antiguas y se dio en la India entre los años 1750 a.C. y 1500 aproximadamente. Es interesante ver cómo esta religión está constituida por tantas culturas a tal grado de que en la mismo hinduismo hay personas que son monoteístas, politeístas, incluso agnósticas, o sea que hay personas que creen en un solo Dios, en varios dioses o incluso no creen en ninguna deidad. El hinduismo más que todo se basa en las creencias hay varios dioses. Antes de eso está, por ejemplo, Brahma, que se cree que es el rey supremo, por así decirlo, como el dios en el cristianismo. Aquí Brahman es el representante, solo que se representa con barba y con consortes a la par con sus esposas, creo que son con dos. Aparte, a él se le llama una trinidad, pero en el caso de esto no es para venerar, sino que la trinidad solo da a entender de que está él, Brahma, Vishnu y Shiva, que serían como los representantes de esta religión. Y su libro sagrado, pues como les decía, están variados entre tantas culturas y demás, que sus libros se llaman Vedas, son uno de los más reconocidos, pero el hinduismo como tal es un poco difícil de decir a qué podría ser que sea su libro en este sentido. Las principales creencias son el karma, que es una energía que se produce de acuerdo a los actos que tengan las personas. Quien obra bien dará una energía positiva y quien obra mal inspirará un karma negativo. También ellos creen en el Dharma. ¿Qué es el Dharma? El Dharma en este caso es un conjunto de deberes que tiene una persona. Sería lo contrario al karma, ¿verdad? Pero en este caso se podría decir que es lo que la persona debe respetar y cumplir en su vida, como hablar de la virtud, la religiosidad, nuestra conducta y demás. Otra cuestión que ellos creen mucho es lo de la reencarnación, que le llaman samsara. Los hinduistas creen que están en constante, cada vez que fallecen, la persona puede llegar, el alma en este caso, a ocupar otro cuerpo, ya sea superior
inferior o una existencia intermedia, según los actos que tuvo en una vida pasada. Y para librarse de todas esas reencarnaciones, a eso le llaman mocha, algo así. No sé, es un nombre un poco raro, disculpen si no lo puedo mencionar bien. Pero a esta liberación ellos creen que pueden llegar mediante la meditación, practicando un buen dharma y demás. Lo que para nosotros sería el cielo, perdón, para mí que soy cristiana y católica, para ellos el dharma sería el ya no estar reencarnando según las acciones que tengan, sino que obrar bien para llegar a eso. Y vamos a pasar a la siguiente religión. Bueno, en este caso la comida como religión. Todas las religiones rigen la alimentación en algún sentido, en la mayoría de las veces, casi siempre restrictivo. Limitar cantidades ingeribles, restringir o prohibir una que otra categoría de alimentos, disminuir el placer del comer, sea permanente en determinadas ocasiones. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en el judaísmo tienen la dieta que llamada kosher, como lo mencionaba el compañero anteriormente, que ellos no pueden comer cerdo y no pueden mezclar sangre con leche, por ejemplo. También el budismo, Buda decía que tocaba tener primero las necesidades para poder tener una buena meditación. El comer bien, el estar satisfecho era primordial, pero no la gula, porque también en otras religiones es hasta pecado, si lo vemos de esa manera. Así que es interesante cómo ver hasta la comida va siendo parte de todos estos procesos en los que creemos. Esa fue mi participación. Gracias. Como punto final tenemos un pequeño video, entonces lo vamos a compartir. El ser humano y los seres superiores. Hablar de la cultura de un pueblo significa siempre hablar también de su religión. Esta tiene su fundamento en el asombro que experimenta el ser humano ante los diferentes acontecimientos que marcan su vida. Unos se refieren a la naturaleza, ya sea a los fenómenos violentos que no puede controlar, como terremotos, inundaciones o rayos, o bien al firmamento, donde observa la salida y el ocultamiento del sol o las fases de la luna. Otros hechos tienen que ver con su propia vida y su muerte. Ante estos acontecimientos no cabe más que el asombro primero y el temor después. De ahí que los seres humanos se pregunten acerca de su porqué. Suponen que existen unos seres superiores que ocultos a su mirada dirigen el mundo y se sienten vinculados a ellos por una relación de dependencia. En consecuencia, les dirigen peticiones, les muestran su agradecimiento y los honran con ofrendas. La comunicación con esos seres superiores está en el origen de la religión. El propósito de nuestra exposición al presentar este corto video es para dejar con más certeza a entender lo que ya anteriormente hemos expuesto mis compañeros y yo, ¿verdad? De antemano les damos las gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.